Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de traerles un tema que honestamente ha estado dando muchísimo de qué hablar últimamente y estoy segura de que a muchos de ustedes les va a picar la curiosidad. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo del espectáculo para desvelar un gran secreto, el de una boda que nos sorprendió a todos por su rapidez, su espontaneidad, su carácter de boda express. Sí, hablo de Demet Özdemir. Ella, que es una de las actrices más queridas y seguidas, nos ha dejado con la boca abierta con su reciente unión. ¿Se casó de repente? ¿Qué hay detrás de esta decisión tan veloz? Vamos a desmenuzar todo, a tratar de entender qué motivó este enlace tan particular. Y si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle al botón de suscribirse y activar esa campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras exclusivas. Comenzamos. Como les decía, la noticia de la boda de Demet Özdemir explotó como una bomba en el mundo del entretenimiento turco y rápidamente cruzó fronteras. Y es que seamos sinceros, en el mundo de las celebridades, un compromiso y una boda suelen ser eventos planeados con mucha antelación, llenos de preparativos meticulosos, filtraciones estratégicas y, por supuesto, un despliegue mediático acorde. Pero en el caso de Demet, todo pareció ocurrir en un abrir y cerrar de ojos. De repente, ¡zas! Estaban casados. Esto, por supuesto, generó una ola de especulaciones, preguntas y, claro, una enorme curiosidad por parte de sus fans y de la prensa. ¿Fue un impulso? ¿Un embarazo sorpresa? ¿Una estrategia para lanzar un nuevo proyecto? Las teorías volaron por todas partes, alimentando el morbo y la intriga que rodea a las vidas de nuestras estrellas favoritas. La rapidez del anuncio, la aparente falta de los típicos preparativos que vemos en otras bodas de famosos, todo ello contribuyó a crear un aura de misterio que invitaba a la especulación. Y es precisamente esta sensación de misterio, de algo que se esconde a simple vista, lo que hace que la historia de Demet Özdemir sea tan fascinante. Porque aunque la información oficial se dio a conocer, siempre quedan esos pequeños detalles, esas motivaciones más profundas que hacen que un evento así ocurra de forma tan express. Demet Özdemir no es una desconocida, la hemos visto brillar en series que han conquistado corazones alrededor del mundo, como Erkencikus, donde su química con Can Yaman fue legendaria, creando una de las parejas televisivas más icónicas de los últimos tiempos, o Aşk Laftan Anlamaz, que también la catapultó a la fama internacional. Su carrera ha sido ascendente, marcada por talento, carisma y una belleza que cautiva, consolidándose como una de las actrices más importantes y queridas de su generación en Turquía y más allá. Por eso, cuando se anunció su boda, y más aún su carácter repentino, la pregunta que todos nos hicimos fue ¿por qué ahora? ¿Y por qué tan rápido? La disonancia entre su trayectoria profesional exitosa y una decisión personal tan drástica y veloz generó un debate intenso en redes sociales y en los medios. Detrás de la fachada pública de las estrellas de cine y televisión, hay personas reales con vidas reales, con sus propias historias de amor, sus propios miedos y sus propias decisiones. Y aunque nos encanta el glamour y el drama del espectáculo, también nos sentimos atraídos por la autenticidad, por las razones que mueven a estas figuras que admiramos. La boda de Demet con su ahora esposo, Oğuzhan Koç, un reconocido cantante y actor turco con una sólida carrera musical y también con experiencia en la actuación, fue un evento que, si bien se llevó a cabo de forma privada, con una lista de invitados selecta y un ambiente íntimo, no pudo escapar al ojo público. La noticia, filtrada o anunciada de forma concisa, se viralizó de inmediato. Y lo que se filtró, lo que se rumoreó, y lo que finalmente se confirmó a través de comunicados escuetos y fotografías compartidas por amigos cercanos, nos da pistas sobre su gran secreto, esa respuesta que todos buscábamos. El gran secreto, o al menos la explicación que ha salido a la luz y que, honestamente, tiene mucho sentido cuando piensas en la vida de una persona tan expuesta y en la complejidad de las relaciones humanas, es que Demet y Oğuzhan habrían tomado esta decisión bajo la influencia de un sentimiento de amor profundo y genuino, y un deseo de consolidar su relación de una manera significativa y, sí, rápida. A veces, cuando el amor es tan fuerte, cuando sientes que has encontrado a la persona con la que quieres pasar el resto de tu vida, los protocolos y las convenciones sociales, las largas esperas y los elaborados preparativos pueden parecer innecesarios, incluso un obstáculo para la plenitud que ya sienten. En lugar de largas esperas y ceremonias ostentosas que pueden generar estrés y desviar la atención de lo verdaderamente importante, la urgencia por empezar esa vida juntos, por formalizar ese compromiso y compartir esa felicidad, se vuelve prioritaria.
La idea es que al sentirse tan conectados y seguros de su amor, decidieron no dilatar el proceso, sino celebrar su unión de la manera que consideraron más auténtica y significativa para ellos. Se habla mucho de que la pareja ya llevaba tiempo junta, construyendo una relación sólida y conociéndose a fondo, y que en un momento dado, sintieron que el siguiente paso lógico, el deseo natural de formalizar su compromiso, era el matrimonio. La diferencia con otras parejas famosas es que ellos decidieron no prolongar la espera ni hacer un gran anuncio público previo, generando una expectativa que podría haber sido abrumadora. Simplemente decidieron casarse, comunicando su decisión cuando ya estaba hecha. Esto en sí mismo es un acto de audacia y autenticidad. Demet Özdemir, con su gran popularidad y el acceso a enormes oportunidades mediáticas, podría haber optado por una boda de cuento de hadas transmitida en vivo, con exclusivas millonarias para las revistas más importantes, o una celebración de varios días llena de invitados de la alta sociedad y el mundo del entretenimiento. Pero eligió la intimidad y la rapidez, una ceremonia más sencilla y privada. Esto dice mucho de sus prioridades, la relación misma, la conexión íntima entre ellos, no el espectáculo que la rodea o el beneficio económico que pudiera generar. Además, no podemos olvidar el factor de la felicidad personal. Para Demet y Oğuzhan, este enlace fue, ante todo, un acto de amor y compromiso mutuo. Y cuando encuentras esa felicidad, ese anhelo profundo de unir tu vida a la de otra persona, la impaciencia por empezar esa nueva etapa juntos, por compartir el día a día como esposos, es algo muy humano y comprensible. A veces la vida nos presenta momentos en los que todo encaja, en los que la decisión se siente correcta y el momento el adecuado, sin importar lo que digan los demás o lo que dicten las normas sociales o las expectativas del público. Se trata de escuchar el corazón y seguir el impulso de la felicidad. Esta idea de seguir el instinto y priorizar la conexión emocional sobre las apariencias es un mensaje poderoso en el mundo actual, donde la autenticidad es cada vez más valorada. El secreto de su boda express, entonces, se revela como una apuesta por la espontaneidad y la autenticidad del amor. No hubo un escándalo, no hubo una crisis que los obligara a casarse deprisa, como a veces se especula en el mundo de las celebridades, sino una profunda convicción de que querían dar ese paso juntos, y querían hacerlo de una manera que reflejara su propia historia, quizás más reservada y enfocada en su vínculo personal que en la opinión pública o en el sensacionalismo mediático. La decisión de casarse rápidamente puede ser vista como un acto de valentía, de querer asegurar esa felicidad y ese compromiso sin esperar a que las circunstancias externas dictaran el ritmo. Piensen en la presión que sufren las celebridades. Cada paso que dan es analizado, criticado o celebrado por millones de personas en todo el mundo. Las redes sociales amplifican cada rumor y cada comentario. Decidir casarse de forma rápida, sin un gran anuncio previo, sin la pompa y circunstancia habitual, es una forma de reclamar un espacio privado en medio de la vorágine mediática. Es un grito silencioso que dice: esto es nuestro, lo decidimos nosotros, y queremos disfrutarlo en nuestros términos, sin la intromisión constante de la opinión pública o de los medios de comunicación. Y eso, de alguna manera, es liberador, tanto para la pareja como para la forma en que su relación es percibida, enfocándose en la solidez de su vínculo y no en el evento en sí. Además de la cuestión del amor y la espontaneidad, también hay que considerar el contexto de sus carreras. Ambos son figuras públicas muy ocupadas, con agendas apretadas, compromisos profesionales constantes y giras publicitarias. Quizás una boda rápida, sin un largo periodo de preparación y sin la necesidad de organizar eventos masivos, les permitió celebrar su unión sin tener que interrumpir drásticamente sus proyectos profesionales o someterse a un periodo de preparación agotador que podría haber afectado su bienestar o su productividad. Un enlace más sencillo y rápido podría haber sido una solución práctica para consolidar su matrimonio, poder empezar esa nueva etapa de sus vidas como pareja casada, y poder seguir con sus vidas y carreras sin mayores contratiempos o interrupciones. A veces la logística y la practicidad también juegan un papel importante en las decisiones de vida, incluso para las estrellas, quienes también tienen que lidiar con la gestión de su tiempo y sus compromisos. Y si bien el factor sorpresa fue lo que capturó la atención inicial y generó el debate, lo que realmente ha consolidado la percepción de su boda como un evento bien fundamentado y feliz, es la forma en que ambos han continuado su relación después del enlace. A través de las redes sociales, compartiendo momentos de su día a día, de sus viajes y de sus proyectos, y de algunas apariciones públicas conjuntas, Demet y Oğuzhan han transmitido una imagen de felicidad, complicidad y apoyo mutuo, demostrando que su decisión,
aunque rápida, fue sólida y que su amor es la base de su matrimonio. Verlos juntos, sonrientes, disfrutando de su compañía y apoyándose en sus respectivas carreras, disipa muchas de las dudas iniciales y refuerza la idea de que su amor es el motor principal de su unión, y que la rapidez de la boda fue simplemente una manifestación de esa fuerza. Así que si tuviéramos que resumir el gran secreto de la boda express de Demet Özdemir, diríamos que se trata de una combinación de amor profundo y genuino, un deseo de consolidar su relación sin demoras innecesarias, una apuesta por la autenticidad y la privacidad en un mundo de constante exposición mediática, y quizás también un toque de practicidad logística para alinear sus ocupadas carreras. No hay una única respuesta mágica, sino una conjunción de factores personales, emocionales y pragmáticos que llevaron a esta pareja a dar un paso tan importante de una manera tan particular. Es la demostración de que cada historia de amor tiene su propio ritmo y sus propias reglas. Es un recordatorio de que, más allá del brillo y el glamour, las celebridades también toman decisiones basadas en sus sentimientos, sus instintos y sus propias circunstancias. Y en el caso de Demet, esa decisión parece haber sido la de priorizar la felicidad de su relación y empezar su vida como casados lo antes posible, construyendo su futuro juntos en sus propios términos, de una manera que reflejara su propia personalidad y sus propias prioridades. Es una historia que nos enseña que a veces, cuando el amor es verdadero y el momento se siente correcto, no hay por qué esperar, no hay por qué someterse a las convenciones o a la presión externa. En definitiva, la boda express de Demet Özdemir no fue un misterio insondable o una decisión impulsiva sin fundamento, sino una manifestación de un amor que decidió acelerar su curso, eligiendo la felicidad inmediata y la unión sincera por encima de las convenciones sociales y las expectativas mediáticas. Y eso, mis amigos, es algo digno de admiración y de reflexión. Es un recordatorio de que cada historia de amor es única y tiene su propio ritmo, y que la verdadera felicidad se encuentra cuando se vive de acuerdo a los propios principios y sentimientos. Espero de verdad que hayan disfrutado de este viaje al corazón del mundo del espectáculo y que hayan encontrado interesante esta explicación sobre la boda de Demet Özdemir. Hemos desvelado, o al menos intentado desvelar, ese gran secreto de su boda express, y espero que les haya dado una nueva perspectiva sobre las motivaciones que mueven a las estrellas y sobre la complejidad de las relaciones amorosas en la era de la sobreexposición. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Si les ha gustado, si les ha parecido interesante, si les ha generado alguna emoción o si simplemente han disfrutado de la conversación, por favor, no duden en dejarme un me gusta. Me encanta saber su opinión y leer sus comentarios, así que cuéntenme en la sección de abajo, ¿qué piensan ustedes de las bodas express? ¿Creen que el amor verdadero no entiende de tiempos? ¿Consideran que la privacidad es un lujo necesario para las celebridades? Me encantaría leer sus pensamientos y debatir con ustedes. Y si aún no lo han hecho, este es el momento de unirse a nuestra comunidad. Denle al botón de suscribirse, activen la campanita para no perderse nada, y compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también se enteren de este gran secreto y de nuestras próximas exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más curiosidades y más para descubrir juntos. Hasta pronto.